Los astrólogos somos privilegiados porque podemos dimensionar lo que sucede en el cielo y simbolizar o encontrar correlatos con la realidad, porque los astrólogos nos regimos por esta máxima hermética de que como es arriba, es abajo. Y estamos ante un momento histórico, un momento único en la historia. Somos nuevamente súper privilegiados de poder vivirlo. Veremos qué se trae este momento. Y es que Saturno y Neptuno están por hacer la conjunción ni más ni menos que en el grado cero de Aries. Cero, inicio, Aries, donde comienza todo. Cuando uno habla del inicio del zodíaco trópico, es el cero de Aries. El inicio de la primavera en el hemisferio norte es el cero de Aries. El inicio, el punto de partida para medir ascensión recta, es el cero de Aries. El cero de Aries es la puerta de entrada, el inicio, pero no solamente el inicio del zodíaco, el inicio de toda esta historia que se va desarrollando a lo largo de los 12 signos del zodíaco. No solamente tenemos la conjunción de Saturno y Neptuno en el cero de Aries, sino que ese punto también se transforma en el punto medio entre dos planetas titánicos. Pero quiero presentar a mi invitada de hoy, Ana Polanco, para que nos cuente acerca de este momento increíble, histórico, único que nos toca vivir. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy contenta de hablar contigo sobre este tema y me parece que tienes toda la razón. Este es un ciclo que estamos a punto de comenzar, importantísimo. Está súper comprobado, como vamos a ver, la importancia en movimientos políticos, en movimientos sociales que tiene cuando Saturno y Neptuno se reúnen. Este me parece que es bastante especial. Eso, lo del grado cero es importantísimo. Cómo estimula ese punto medio y además que viene de un eclipse también súper importante. O sea, estamos en un momento que me parece que es clave y que vamos a ver grandes cambios sociales y políticos y así. Ana, yo no sé si se logra dimensionar, he encontrado que no hay tantos astrólogos hablando de estos, si se logra dimensionar los alcances de una conjunción en el grado cero de Aries y que además sea el punto medio entre un trígono entre Plutón y Urano, ¿no? De lo que vos nos vas a estar hablando ahora. Y, y me gustaría dejar claro que más allá de que tengamos o no planetas en el grado cero, cerca del grado cero de los cardinales, o sea, más allá de que esta conjunción afecte en lo personal nuestra carta natal, o alguna progresión que podamos tener, porque ya sabemos Claro. ¿no es cierto?, los tránsitos a las progresiones son súper potentes, pero claro, acá se avecinan cambios a nivel mundano muy importantes. Entonces, finalmente, este pasaje de umbral que implica la conjunción Saturno-Neptuno va a traer cambios a la humanidad entera. Es imposible que nos podamos desligar de las consecuencias de este nuevo comienzo que se va a ir desarrollando, bueno, en el 2026 y a lo largo de los años, eh, y nos va a afectar a todos. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente, totalmente. Como vamos a ir viendo en la presentación, han habido cambios muy tremendos a nivel mundial con estas conjunciones, pero además lo que tú enfatizas de poner el punto que me parece interesantísimo, que sea en el grado cero, o sea, coincide que sea en el grado cero de Aries el inicio de todo y además estimulando, ¿no? Que esto se notó desde el año pasado, a Urano, a Neptuno. Y no hay que olvidar que ya hemos estado en este baile entre Neptuno, Saturno y también Plutón y Urano cuando estuvieron, ya cuando Urano estuvo en el gradito uno de Géminis, ya empezamos a tener este estímulo que nos está contando que políticamente, socialmente, hay un cambio muy importante. O sea, va a haber un cambio que se va a notar y que se antoja que va a ser súper importante. Y que estamos viviendo cosas que no hubiéramos pensado que podían pasar, ¿no? Ujú, ujú.
Bueno, empecemos por el principio. Te invito a compartir la presentación y vamos a hacer como somos nosotras, muy ordenadas, empezando a hablar de los planetas. Vamos a ir desarrollando el tema de modo así ordenado porque es mucho lo que tenemos para decir y a veces cuando hay mucha información puede perderse un poquito. Sí, exacto. Entonces, vamos a estar hablando de esta conjunción y me parece que es súper importante revisar que esta conjunción se da aproximadamente cada 35, 36 años. Es una conjunción que uno la toma en cuenta particularmente desde 1830 y tantos. Ahorita les voy a decir la fecha exacta que no sé en qué interesante está porque es cuando se descubre Neptuno. Eh, y tenemos varios teóricos que han estado explicando o que quieren contarnos de qué va esto. Entonces, a mí hay una que me encanta muchísimo, que es Leila Rael Rudyard, que era una de las esposas de Rudyard, que dice la disolución de temáticas que se han cristalizado o materializado negativamente es O sea que Saturno. vos acá estás dando posibles manifestaciones de la conjunción. ¿Te parece que Exacto. empecemos por qué significa Saturno y qué significa Neptuno y luego vayamos a la conjunción? Me encanta, ¿no? Aquí podemos decir que Saturno, en temáticas mundanas, porque esto es muy mundano, puede hablar de gobiernos, de tradiciones, de la tercera edad o de gente mayor, de hombres, puse hombres, pero es gente importante, nos habla de las limitantes, de instituciones establecidas y tradicionales, de austeridad, pero también temáticas que pueden tener con minería y que también pueden tener con agricultura. Aquí seguramente hay varias cosas que se me van, pero creo que estas son Pero como no es en las... menor lo de la minería, no No, es para menor lo nada, de la minería, ¿no? no, Justo para cuando nada. estamos hablando de, bueno, de temas como Groenlandia, bueno, la Exacto. minería no es menor. Exacto, exacto, súper importante. Y Neptuno tiene que ver que esto es súper interesante con sectas, puede ser líderes espirituales, temáticas de fraudes, drogas, alcohol, pero también arte, moda, belleza etérea, puede tener que ver con obras de caridad, escándalos, espías. Y esto que me llama mucho la atención, Marina Nacional, porque estamos viendo ahorita cómo vuelven esas luchas, esas guerras por los mares. Es muy interesante ver esto. Totalmente, y también el desarrollo impresionante que tuvo en los últimos años la cuestión de la minería del lecho marino. Exacto. Eso es como impresionante, el simbolismo es increíble, ¿no es cierto? Se empezó Sí, a preparar, se empezaron a preparar, esto se empezó a calentar los motores cuando se hizo la conjunción, o un poquito antes, pero mientras estaban Saturno y Neptuno en Piscis, pero bueno, ahora con esta conjunción y en Aries, bueno, ya veremos qué es lo que tremendo. se... Sí, totalmente. Ya veremos qué se tiene. Entonces, volviendo a qué puede simbolizar este ciclo, para también para un astrólogo H.S. Green, ¿no? Que es un estudioso de la astrología mundana, puede ser un ciclo benéfico para la democracia, cambios políticos y reformas. También para André Barbot, otro teórico también mundano, ciclo clave de reestructuración colectiva asociado a transformaciones ideológicas, desmantelamiento de viejas estructuras y cambios significativos y muy vinculada al desarrollo del socialismo y comunismo, porque todas estas revueltas que empezaron en el siglo XVIII y en el XIX eran por cambios sociales, que era lo que decía el socialismo, ¿no? Y el comunismo. Claro, y Neptuno es un planeta asociado Total. justamente a las políticas o a las ideologías de izquierda. Exactamente, ¿no? Entonces, se habla que esta es una conjunción donde puede haber mucha que puede ser muy socialista, que puede ser como de temáticas que estén vinculadas a posicionamientos ideológicos comunistas socialistas, pero me parece que esto también las destruye, o sea, esto también las puede, como cambiar. También puede ser un ciclo relacionado con revoluciones sociales, perdón, movimientos de masas, cambios de la realidad social, ¿no? Y otra vez
muy vinculado a socialismo y con marxismo, y esto lo dice Juan Estadela también en un libro que tiene de astrología mundial, ¿no? Entonces ya vemos que estas son temáticas que pueden ocurrir o que pueden ser relevantes. Aquí tenemos esto que lo pueden calcular en AstroSeek. Yo lo calculé de 1700 al siglo XXII, o sea, al año 2000, 2000. Ay, nunca sé cómo se dice ese año, me puse un poco nerviosa. 2100. Exactamente, al 2100. Y lo pongo, ¿por qué? Porque en 1703 hubo una conjunción en estos planetas en Aries, pero en el grado 11. Esta es en el grado 0. Y aquí podemos ir viendo cómo, y ustedes chequenlo en su propio país, cómo seguramente en esas fechas han pasado situaciones importantes o relevantes en su país. A mí me gustaría empezar a hablar, ¿no? Tengo ahí como varias cosas que como que poner. Me gustaría contarles, vamos a hacer como un recorrido muy breve y yo quiero empezar en 1846. ¿Por qué? Porque en el 46 es cuando se descubre Neptuno. Entonces, de ahí formalmente ya se pueden empezar a estudiar las conjunciones Saturno-Neptuno y cómo vamos a encontrar un planeta tan evasivo si no va acompañado de Saturno. Ve qué loco, ¿no? O sea, me parece que de esa estructura saturnina, de esa visibilidad o materialización. Entonces, aquí pasan cosas súper interesantes en 1846. Como pueden ver, la conjunción se realizó 3 veces en ese año y fueron entre el grado 25 y 27 de Acuario. Y aquí algo que me parece muy importante es que es cuando se lanza el manifiesto comunista por Marx y Engels. Esta es la base de todo lo que vamos a ver sobre socialismo, sobre comunismo, sobre revoluciones sociales súper relevantes. O sea, esto es un punto, porque además creo que lo publicaron 2 días antes o después de una de las conjunciones. O sea, es Mirá, increíblemente increíble, interesante. increíble, increíble. Sí, la verdad que Ajá, impresionante. También recordar que, bueno, no justamente en este año, un poquito más tarde, se empiezan a usar las anestesias, muy de Neptuno, muy de ¿sí? Muy Neptuno. de Neptuno, y que durante la época en que se descubre Neptuno, también aumenta impresionantemente en Europa el consumo de opioides traídos de Indochina. Sí, Entonces, Neptuno también tiene que ver con esa parte, ¿no? La evasión de la realidad. totalmente. Con el tema, es un tema que yo también he encontrado, he estado mirando bastante acerca de qué dicen otros astrólogos acerca de esta conjunción. No he encontrado mucho, pero ni uno habló del tema de las drogas. Y el tema de las drogas es un flagelo que es un flagelo mundial. ¿No es cierto? Y Neptuno es las drogas. Y digo, qué increíble que todavía haya logrado el tema de las drogas ser lo suficientemente tabú como Y para que los evasivo. astrólogos no lo estemos hablando, cuando en realidad Claro, afecta a un porcentaje enorme de la humanidad, ¿no? totalmente. Y en este año una de las cosas que pasan muy interesantes es que Túnez es el primer país africano y musulmán que abole la esclavitud. Es una de las cosas súper importantes y que empiezan muchos levantamientos campesinos y así. Para nosotros los mexicanos fue un momento donde Estados Unidos nos declara la guerra por disputas fronterizas y un año antes perdimos Texas. Es cuando perdemos Texas. Aquí vamos a hablar de la otra súper importante conjunción en 1917. Esta fue en el grado 4 de Leo, pero ve qué interesante, cuando fue esa conjunción, Marte también le estaba haciendo la conjunción a Plutón y estaban muy juntitos del nodo sur en Cáncer, ¿no? Plena guerra, Primera Guerra Mundial en este momento. Y ahí inicia la Revolución Rusa para derrocar primero a los zares, que eso fue por febrero,
Después vamos a tener la Revolución de Octubre, igual en Rusia, donde se instala un gobierno bolchevique y cambia, esto es lo importante, aquí cambia el paradigma de cómo vemos el sistema socioeconómico y sociopolítico. Esto es una de las cosas que hace estas conjunciones que es tremendo, ¿no? Estados Unidos va a ingresar a la Primera Guerra Mundial justo con esa conjunción, le declara la guerra a Alemania. En esta Primera Guerra, Inglaterra, que no lo puse aquí, pero es también interesante cómo Inglaterra empieza a hacer la guerra por el mar. Todo, Mm, torpedos, submarinos, muchas cosas muy neptunianas, ¿no? ujú. Eh, Esto que tiene que ver ahorita con el Super Bowl, bueno, que está muy interesante, se da la ley Jones que se declara que los habitantes de Puerto Rico pueden ser ciudadanos de Estados Unidos con esta conjunción. Ujú. Venezuela descubre petróleo en su país y Finlandia se independiza. Entonces vemos rebeliones, grandes revoluciones, pero sobre todo mucho cambio en la estructura sociopolítica y sociocultural, como lo que estamos viendo ahorita. Es muy Claro, y tremendo. también una redefinición de límites, porque Saturno son los límites y Neptuno tiende a Exacto. la disolución, ¿no es cierto? Entonces vos hablaste de México, Ujú, ¿no es cierto? Perder Texas. Bueno, eso es una redefinición de los límites de un claro, país. Acá con la cuestión de la guerra de Estados Unidos en la guerra de Alemania y ahora con esta conjunción donde, bueno, ¿qué pasa con Groenlandia? Es de Dinamarca, queda para Estados Unidos, lo mismo con exacto. Ucrania. Rusia, ¿no es cierto? Y bueno, son temas que hay que definir. Totalmente, totalmente, ¿no? Después tuvimos otra conjunción importantísima, 1952-1953, se realiza tres veces. Esta es con un Saturno exaltado, porque ese Saturno está en Libra, ¿no? También creo que la calidad del Saturno nos dice muchísimo los cambios que pasan. Y aquí empieza el inicio de la Revolución Cubana, vean nada más, o sea, qué cambios igual, hay un movimientos sociales tremendos. Termina la monarquía en Egipto porque hubo un levantamiento, una rebelión. China le dice adiós al sector industrial privado. Esto también hace totalmente un cambio en el gobierno. Fallece Stalin y con esto también hay un cambio increíblemente importante en de hecho, va a empezar a ser la Unión Soviética. Es la final de la guerra de Corea, que también fue muy, muy tremenda. Y esto es algo interesantísimo. Cuando fue esta conjunción, Irán tenía un primer ministro, el único que han elegido democráticamente, que se llama Mohammad Mossadegh. Entonces, la CIA y la inteligencia de Reino Unido sí, se aliaron con los shahs de Irán para hacer un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque este hombre había dicho, no más petróleo para ustedes, paguen impuestos, estaba democratizando el país y eso no le convenía a Estados Unidos ni al Reino Unido porque tenían muchos intereses y entonces ese único líder democrático cae. Ahí es cuando Bien, caen, no sabía regresan. eso. Qué tremendo, ¿ah? Esto es muy tremendo. Regresan los shahs y luego ya viene la destitución en el 79, ¿no? Con la revolución islámica. Pero bueno, aquí es coronada Isabel II, ahí la corona, bueno, me parece un dato que también es muy importante. Fue la revolución boliviana y ve nada más, nacionalización de minas, que es Saturnino, ¿no? Voto universal y reforma agraria, también súper, súper de Saturno. Son las primeras elecciones democráticas en Costa Rica. En México, se me olvidó ponerlo aquí, pero fue la primera vez que pudimos votar las mujeres. Ya había puse otra vez el fin de la guerra de Corea, lo siento. Y aquí pasa algo muy interesante que tiene que ver con esta conjunción. Es el golpe de Estado en Colombia, donde los militares dicen ya no nos conviene este presidente, se alían con otros, no se dispara un solo balazo y cae un gobierno y empiezan un periodo donde la gente muy esperanzada dice van a haber cambios políticos, pero
no sucedió, porque creo que también este halo neptuniano da como esta esperanza de, ay, ya cayó algo, las cosas van a ser mejores. Y pregúntenle a los rusos, ¿no? O sea, en 1917 los rusos no la pasaron muy bien como pueblo con todos estos cambios que se hicieron. Entonces también esa ilusión, esa evasión, esa promesa del gran cambio que no sucede, ¿no? Y aquí vemos cómo también en esta conjunción, eh, tanto Saturno como Neptuno están haciéndole un sextil a Plutón. Aquí hubieron muchísimos cambios, muchísimos cambios. Y esta es perdón, No, no, que te quería preguntar, antes de que sigamos hablando de las cosas que sucedieron con las conjunciones anteriores, como para poder más allá de los hechos puntuales, poder definir qué se puede esperar de una conjunción Saturno-Neptuno, ¿no es cierto? Entonces, Saturno es el gran limitador, Neptuno es me sale disoludor, no sé si existe, pero promueve la disolución. ¿Qué podemos esperar antes de seguir viendo qué fue sucediendo a lo largo de la historia? Vimos cómo límites entre países se fueron disolviendo. Vimos cómo, bueno, hubieron guerras marítimas, también esta cuestión de fraudes, entre comillas, o derrocamientos de autoridades, que las autoridades son Saturno. ¿Qué otras cosas podemos esperar, pero a un nivel más personal, no tanto mundano, en nuestra vida cotidiana? ¿Qué te parece que puede significar esta conjunción que viene de Saturno y Neptuno? Si vos tuvieras que decir, ¿no? Entonces, Saturno es como yo me organizo, más que organizo es cómo me limito, cómo me sostengo, cómo me preservo a través de ponerle límites al entorno, cómo estructuro mi vida, cómo le doy un encuadramiento a mi vida. Va a estar está en Aries, el claro, signo de la individualidad, el signo que tiene que ver con el coraje, el inicio, el comienzo, la valentía, el poder ir, ¿no es cierto?, ponerse en acción en pos de una meta, es sumamente individualista. Y luego tenemos a Neptuno, que viene como a disolver eso. Si nosotros tuviéramos que decir en tu propia vida, ¿qué esperás que pueda pasar? ¿Vos qué dirías? Es difícil lo que te estoy preguntando, sí, sí, ¿eh? sí, yo sé, de hecho yo tengo Venus a un grado de Aries, entonces Ah, me parece que es interesante. Creo que esto puede servir, como están en el signo de Aries, marcando como un inicio, de pronto esta temática de la lucha, esta temática de volver a los ideales, esta temática de también cómo puedo construir algo productivo, por ejemplo, o cómo puedo construir algo que tenga cierto empeño social, por lo neptuniano también, y cómo derribo, puede ser, o cómo diluyo ciertas barreras, ¿no? Aquí estamos repletos de barreras, de protecciones personales que tenemos, cómo las podemos derribar. ¿Cómo pongo también conciencia en que tengo que esforzarme para accionar, para lograr algún ideal? O sea, creo que puede ser un momento muy interesante. Yo el año pasado, con la conjunción que pasó sobre mi Venus, yo sentía una bipolaridad loquísima, porque por un mm, lado sentía una profunda conexión y una profunda sensibilidad por ciertos valores, ciertas temáticas sociales y a la vez también ver una realidad muy tremenda. O sea, es una dualidad, es que es bien rara, o sea, es una conjunción de verdad muy loca, ¿no? Como, sí, sí, también creo que estamos ante una disyuntiva, ¿no? Porque lo sí, podemos vivir desde el punto de vista de víctimas, ah, ¿no es cierto? claro, Porque Neptuno, recordemos que Saturno es hacete cargo de tus elecciones y pagá el precio de tus acciones. Neptuno es pobre, ¿no es cierto? Es más víctima, también es más total. compasivo. Entonces creo que estamos aquí ante una disyuntiva de cómo vamos a nosotros vivir esta conjunción. Nosotros podemos vivirla desde el punto de vista de cada vez que quiero estructurar algo en mi vida se me disuelve y no lo logro y entonces los límites me resultan demasiado rígidos
y Claro, me ahogan, no me dejan conectar con una parte más sensible o de soy tan porosa que finalmente no puedo ponerle límites al entorno y eso atenta contra mi preservación y contra mi seguridad y contra mi capacidad de estructurar mi vida. Esa sería la manera poco constructiva de vivirlo. Pero a nivel constructivo es lo que me cuesta mucho. Me cuesta claro, mucho llegar a cómo será vivir esto desde la libertad, teniendo en cuenta que tenemos estas herramientas. ¿Cómo será esto cómo se vivirá esto a nivel constructivo? ¿Cómo hacemos para incorporar a esa estructura, cómo hacemos para darle forma a nuestros sueños? ¿Cómo hacemos ujú, para generar una estructura que incluya a los necesitados, que incluya a los vulnerables? ¿Cómo hacemos para ser compasivos, pero poniendo límites sanos? Creo que esa es la parte constructiva. sí, ¿Cómo logramos mantener nuestra individualidad al mismo tiempo que unimos otros mundos, dejamos entrar, somos permeables a otros mundos o a nuestros sueños o a un mundo de posibilidades que todavía no se actualizó? Creo que esa es una buena frase. ¿Cómo total. logramos actualizar la potencia de Neptuno? ¿Cómo logramos que la potencia o el potencial de Neptuno, ese mundo de ideales, de sueños, logre materializarse y tener una estructura? Es un poco como poner el Me mar, que gusta. el mar pase por un embudo, ¿no es cierto? Gota a Sí, gota. sí, Mira, sí, sí. saber. Sí, totalmente, totalmente. Pero me gusta, me parece que es complejo verlo, pero fíjate, la generación de 1989 que trae eh, esta conjunción. También es una generación que está rompiendo muchos esquemas de pronto de cómo quieren conseguir sus ideales. Es súper interesante ver que ya no quieren estar en oficinas, quieren emprender, quieren construir, pero en cierta libertad también. Creo que es bien Muy bueno interesante. lo que decís, porque ellos quieren ser dueños de su tiempo, por eso no quieren ir a la oficina. Y Saturno es Exacto. el tiempo. Saturno es el tiempo. Mirá, no lo había Sí. pensado, me viene tan bien hablar con vos, porque Ay, qué gracias. en función me confunde mucho y viste, cuando uno tiene un interlocutor empieza a hacer así como un ping-pong Sí. de ideas y claro, ellos quieren apropiarse de su tiempo, que mi generación, yo soy Ujú. del 67, el tiempo propio era después de las 6 de la tarde o los Claro. fines de semana y uno no pretendía que fuera de otra manera. Totalmente, totalmente. Sí, no, y además, y después de muchas responsabilidades, ¿no? Totalmente, pero no quiero decir que la generación del 89 no esté dispuesto a cumplir con sus No, claro. objetivos. Hay muchos que lo están, pero To- simplemente quieren poder hacerlo en su propio tiempo, manejando Exacto, sus propios tiempos, digamos, ¿no? Y no teniendo que cumplir un horario rígido de 9 a 6, digamos, ¿no? exacto. Es interesante verlo desde ese punto de vista. Creo que están construyendo sus sueños y sus ideales, rompiendo también muchos esquemas, ¿no? En esta conjunción del 89 participaba también Urano. Entonces, rompiendo esquemas, haciéndolo diferente, pero me parece que la gente que nació en el 89 y en el 90 que tiene esta configuración es gente que están haciendo startups, cosas súper novedosas. Creo que son gracias a ellos tenemos más home office. Bueno, también por otras situaciones, ¿no? Totalmente. Bueno, Pero y también es interesante que participe Urano, porque es la generación que se puso a trabajar con su propio ordenador, digamos, ¿no es cierto? O sea, totalmente, la computación hasta el 90 y por lo menos en Argentina, hasta inicios del 90 no era muy común que cada uno tuviera una computadora o un claro, ordenador. nada, nada, nada. De hecho, en 1989 una de las temáticas que también son bien interesantes es cómo se acrecentó Internet. Todo lo que tuviera que ver con Internet también fue Claro. un año muy clave. De hecho, ustedes pueden ver, yo esta información me fui metiendo a YouTube, a Nat Geo, a ver si habían videos y saqué mucha información de ahí y todos, por todos lados, 1989, un año que cambió nuevamente el esquema sociopolítico, ¿no? Empieza el año con la retirada soviética de Afganistán, termina un conflicto armado tremendo.
se cae el muro de Berlín y mientras está pasando eso, que además fue la cosa, parece loco decir esto, pero la caída del muro de Berlín fue una confusión. Mm. O sea, de pronto uno dijo, ah, sí, que se va a dejar pasar, ni siquiera lo tenían en Muy el radar. Saturno-Neptuno, Muy ¿eh? Muy Saturno-Neptuno. Saturno-Neptuno y dijeron, bueno, ni modo, abrieron, se empezó a salir la gente, llegó la prensa y se cayó el muro de Berlín sin un balazo. Es muy tremendo, es muy impresionante. No, ese Pero fue un hecho, yo me acuerdo yo perfectamente también. dónde estaba en el momento en que me enteré de la noticia, pero Tremendo, ¿va? exacto, sí, 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 no, sí, cambió el qué mundo, emoción. cambió el Cambió el mundo, ese mundo. día cambió el mundo. Cambió el mundo totalmente, porque aquí simboliza que esa división que había, otra vez lo que comentabas, esas barreras, esos bloques, se cae un muro, se disuelve ese muro y el bloque comunista se acaba, o sea, el bloque comunista se disuelve. Todo lo que tenía de los regímenes comunistas de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, todos van cayendo como fichas, todos, todos, todos. Termina una dictadura en Paraguay, termina también dictadura en Chile, y aquí fallece el ayatollah Khomeini, el más famoso. Ahí fallece. También esto es un punto importante, interesante en Irán, que está tan estimulada la carta ahorita. Y otra cosa es que había muchas manifestaciones. ¿Se acuerdan que hablábamos que esto podía contarnos de manifestaciones y movimientos sociales, estos estudiantiles que fueron tremendamente reprimidos por China? ¿No? Muy, Sí, ¿te muy. acordás? Fue esa imagen Los de tanques. los estudiantes siendo atropellados por los tanques, yo la Horrible, tengo en la retina también, claro, sí, horrible, sí, horrible. sí, Entonces sí, sí. aquí la diferencia, ve cómo también es muy interesante que la de 1952, 1953 fue con el eje de nodos Leo Acuario. Esta del 89 también coincide, me parece que es un punto interesante como para ver. Requete. Ajá. Y ahora nos vamos a como a la actualidad, ¿no? Entonces, la conjunción exacta, partil, minuto, grado, todo es este 20 de febrero, pero en 2025 estos dos planetas empezaron a bailar súper juntos, primero en el signo de Piscis, cuando ya Saturno estaba ya casi terminando su primer recorrido por Piscis y cuando Neptuno, antes de que ingresara a Aries, ahí empezaron, esto fue por ahí de abril, principios de mayo, pero llegaron al grado uno nada más por minutitos, una tonterita, ¿eh? Pero llegaron al grado uno a hacer la conjunción entre julio y agosto de 2025. En esta conjunción ve nada más ya cómo esto nos marca y ahora que es en el grado cero, cómo se nota que hay un gran cambio social que vamos a ir entendiendo poco a poco, porque ve cómo Urano ya estaba en el signo de Géminis, Plutón en el signo de Acuario y estaban haciendo esta como cometita, estaban haciendo estos contactos donde también, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos que 2025 era súper importante porque habían estos cambios planetarios en signos de fuego y en signos de aire, después de tantos años de que todo estuviera en agua y en agua y tierra? Entonces, esto es súper significativo. ¿Y qué pasaba más o menos por esos meses? Empieza esta guerra arancelaria, ¿te acuerdas? Esta guerra arancelaria tremenda que hace Totalmente, que totalmente. Y estoy un poco impactada porque hablaste de la previa y hablaste de caídas de muros, y era en Capricornio, y ahora ah, acá hablas de guerras arancelarias, y de que hablas ¿viste? Y hablas de tal cual, de ataques, y estamos a ataques. veces en Aries, digamos, ¿no? Sí. Y aquí también algo súper interesante es que inician los ataques a las famosas narcolanchas de Estados Unidos. Entonces, me parece súper interesante esto. Otra cosa que dijiste que tienes toda la razón, la guerra contra el fentanilo. Mm, Empieza con todo. De hecho, ahorita que vemos al 26 te quiero comentar algo.
Se aprueba un primer plan de paz para terminar la guerra de Gaza en varias fases. O sea, ya ahí como que llegan a cierto acuerdo, aunque esto no ha acabado, pero seguimos con un conflicto súper grave también en Sudán con una guerra civil. Pero esto, y también Estados Unidos vuelve a atacar instalaciones nucleares en Irán, ¿no? Es increíble cómo hay ciertas situaciones que empiezan a suceder y que empiezan a pasar. Y se me olvidó poner esto. Cuando está pasando esta conjunción, Saturno y Neptuno estaban eran el punto focal o el punto medio entre Urano y Neptuno. Ya vieron aquí en el grado 1 de Aries. Y aquí puse este libro que nos encanta a nosotras, el de Reinhold Everting, La combinación de influencias estelares. Y entonces aquí, ¿qué nos habla este libro de qué podemos esperar de Saturno y Neptuno juntos? Sufrimiento, renuncia, ascetismo, correspondencia sociológica, gente pobre, enferma u oprimida, que es lo que hemos visto en las otras conjunciones, siempre algún conflicto social, queja social. Y Urano-Plutón igual aquí estos puntos hablan de proceso de transformación, derrumbe del viejo orden de las cosas, la construcción y edificación de cosas nuevas y tienen que ver con revolución. Mm, ¿Cuál es la posible manifestación? Actos de violencia, revueltas, actividades subversivas, forzar decisiones y accidentes. Entonces, aquí tenemos que Saturno y Neptuno están estimulando ese punto medio, ¿no? Y que podemos ver también que Saturno puede simbolizar la unilateralidad, Estados Unidos, check, ¿no? La obstinación, egoísmo, terquedad y el odio. Lo que está pasando ahorita con ICE, con todos estos temas migratorios, es el odio, división, odio, terquedad, ¿no? Eh, Neptuno tiene que ver con compasión, puede también aquí estimular la inseguridad y esta incertidumbre, ¿no? Esta que se puede tener. Y fíjate cómo estamos en 2026, ¿no? No llevamos ni un mes y medio, ajá, y ha pasado de todo. La conjunción se va a formalizar el 20 de febrero, después de este eclipse que pasó que está pasando hoy en el 28 grado de Acuario. Y ahora, justo esto que es en el grado cero, vuelve a estimular el punto medio de Urano y Neptuno que están justo en el grado ahora cero de Aries. eso me tiene enloquecida, me tiene enloquecida. Una locura. Esto es una locura, habla de algún inicio. Yo creo que a veces está pasando tanto que no nos damos cuenta de cómo han cambiado como las cosas, pero yo creo que estos grandes cambios sociales que ya se veían desde la conjunción Júpiter-Saturno en el lado cero de Acuario y que hemos estado viendo poquito a poquito y que vamos a seguir viendo y que seguramente todo este esquema va a cambiar. Y te quiero decir que justo, y se me olvidó ponerlo, ayer empieza Israel a hablar de qué quiere hacer con las tierras de Gaza, otra vez límites, tierra, estructura. Y también hubo un discurso del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que empezó a hablar de la nueva, o sea, así dijo, nunca vamos a olvidar que nosotros somos hijos de Europa, ¿no? Pero como hablando que el hijo el que va a crecer es el hijo, ¿no? Estos son los padres, ¿no? Cierta base, pero que va a crecer. Habla de Occidente como un todo y vuelve a hablar del problema migratorio y de las temáticas también de drogas, pero sobre todo el problema migratorio, y nos vuelve a contar esta historia de Estados Unidos de impongo porque lo quiero. ¿Sabes? Estos como cambios, intentar dar a entender que la migración es lo peor que está pasando en el mundo y que ellos tienen derecho en poner barreras, Un límite. en poner Ujú. límites muy saturninos. Y también se está dando
esto no estoy 100% segura, pero ves que, por ejemplo, a México, Estados Unidos le está pidiendo certificación antidrogas. Súper neptuniano esto. ¿Qué estás Súper. haciendo para combatir a las Es que drogas? es el tema, yo creo que más allá de que escucho que mucha gente habla de la conjunción Saturno-Neptuno como el líder espiritual o el guerrero por Aries Ujú, espiritual, pero yo creo que realmente, entre otras cosas, vamos sí, a tener que empezar a hablar o se va a tener que, no es que se va a tener que, sino que va a coincidir, porque el cielo, viste, como es arriba es abajo, va a claro. coincidir con bueno, pasos respecto a la epidemia de la droga y es más, vos sabés que en enero del 26 Ujú. se empezó a hablar abiertamente de que el vapeo, eso es muy Neptuno, el Es muy vapeo, que es Neptuno. muy Neptuno, es una Ujú, epidemia. Se empezó a total, hablar, antes no se decía, me acuerdo cuando salió el vapeo, que era la gran novedad, mucho mejor que fumar cigarrillos, qué maravilla, y ahora se considera una gran epidemia, el vapeo. Y más Neptuno que el vapeo creo que no debe haber, y más total, En Aries, ¿no es cierto? totalmente. Porque el hecho de fumar o que Es implique muy calor individual. es muy ariano, no Ajá, solamente sí, muy ariano también, ¿no es cierto? total, total. Es impresionante. A mí me ha pasado esta semana, por ejemplo, que, viste, bueno, acá en Argentina hubieron feriados y hubieron adolescentes caminando por mi cuadra de encontrar en mi estacionamiento dispositivos para vapeo. Wow, Eh, qué sí, así interesante. tirados, viste, como, wow, digo, ¿qué es esto? Esto nunca me había pasado, justo me viene a pasar ahora. Total, ¿Por qué me va a totalmente, pasar ahora? Y no pasó hace un mes totalmente. cuando todavía no estaba en Saturno, Saturno todavía no estaba en Aries, ¿no? Así que sí, creo Y, que entre otras cosas eso va a ser uno de los temas. y sabes también que otra de las cosas que me parecen súper interesantes que en muchas de las conjunciones Saturno-Neptuno han habido grandes inundaciones y problemas con agua. Estamos viendo España que está teniendo unos conflictos tremendos. El año pasado, igual en México, hasta fallecieron casi 100 personas por las inundaciones. Están pasando en otros lugares del mundo y en el 53 pasó, en el 17 pasó, en otros lugares, obviamente, pero también vamos a ver toda esta temática del agua, guerras otra vez por agua. ¿Y qué ha pasado en el 26? Fue la extracción del dictador Maduro en Venezuela. Dime tú, ¿cuándo ibas a pensar que esto podía pasar así? Y pasó. Protestas masivas en Irán están pasando, que seguramente ahorita siguen teniendo una manifestación muy importante y que van a ser importantes durante el año. Abril, Ana, En porque ellos abril, tienen sí, la luna está en el grado 6 o 7 de Aries. Abril sí, cuando se haga total. la conjunción Marte-Saturno en ese Marte, grado. Saturno, sí, sí, totalmente ahí. Eh, las protestas en Estados Unidos, sobre todo en Minneapolis contra ICE, muy también importantes, cómo está enojada la gente. La liberación de los archivos Epstein que ha traído unas crisis tremendas en círculos políticos, pero también en monarquías europeas. Y las conjunciones pasadas tenían que ver con la caída de monarquías, las caídas de los privilegios. Y ahorita tenemos a Cuba, que también es bastante interesante cómo su revolución inició justo con una conjunción como estas y está totalmente en crisis porque ya no está Venezuela que lo apoya con el petróleo. Entonces creo que esto es una de muchas cosas que están obviamente pasando, pero creo que es bien interesante volvernos de pronto todos como investigadores y empezar a revisar, esto me hace sentido, esto puede tener que ver con esta conjunción. Creo que vamos a ver en este año esta semilla de grandes cambios en el sistema eh, geopolítico, que ya lo estamos viendo, cómo se está moviendo ahora la economía también de una manera diferente y pues no sé qué opinas. O sea, creo que No, esto está sí, tremendo. opino que como nunca, Ujú, quizás lo vi en el momento de la
en la caída del muro de Berlín, pero como nunca yo veo que toda la gente que me rodea, de distintas edades, distintas profesiones, distintos intereses, no necesariamente casi todo, casi ninguno sabe astrología, todos son conscientes de que estamos ante un umbral de cambio, todos, todos, porque del modo en que hablan de la inteligencia artificial, que se viene hablando hace tiempo, pero ahora hay una urgencia, ahora hay una Claro, urgencia. claro, Y claro. con cuestiones monetarias, con cuestiones de los gobiernos. Yo nunca, no tengo recuerdo de haber visto esta sensación, te diría que hasta física y emocional que tiene la gente, porque como humanidad sabemos que estamos ante el inicio de una nueva etapa. Lo sabemos, sí. Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que estamos en un momento histórico. Esto es Total, histórico. Es sí. histórico y a ver qué se va desenvolviendo, pero creo que el mundo, como lo veíamos, está cambiando absolutamente desde el año Totalmente, pasado. totalmente, Así totalmente. es, Bueno, Ana, para efectivamente. terminar, quisiera recordarle a nuestro público que por favor nos escriban sus comentarios, que se suscriban, que nos den su apoyo. También comentar que Ana va a estar dando un taller de práctica de progresión lunar el 25 de febrero. No hace falta saber progresiones, es un curso, un taller introductorio y solamente usa la progresión de la luna, ¿sí? Así que, bueno, eso es todo. Suscríbanse a nuestro canal, dennos su like, dennos su apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, Ana, muchas gracias por esta conversación, muy interesante. Chau, Gracias a chau. ti.